Y Costa Rica tiene que seguir sosteniendo toda esa inversión social en educación, en salud, en infraestructura, etcétera, pero sin recursos. O sea, no tienen ya los recursos que tenían en los años 70, 60 y las exigencias son mayores. Y el ciudadano está acostumbrado a un Estado que le proveía de cosas que le hacían sentirse muy bien. Y es precisamente a partir de ese momento en que algunos han dicho que el Estado dejó de hacer esa función que hacía. Y hoy algunos reclaman esa cuestión. Yo soy de la idea de que el estado de bienestar, ese que nos imaginábamos, hoy no tiene la viabilidad que tuvo en aquel momento. Yo diría dos cosas. Número uno, ese estado del bienestar es más imaginado que real. Las tasas de pobreza de este país eran del 30-40%, ahora son del 20%, muy altas. Pero un momento que bajó al 16%, ¿verdad? En estas décadas, pero antes del cambio de modelo oscilábamos entre el 30 y el 40%. La población pobre de Costa Rica no tenía agua potable, andaba sin zapatos, tenía problemas severos de enfermedades muy básicas como diarrea, era lo que mataba a los niños. Entonces la idea de que había una sociedad mítica, igualitaria, con un Estado que resolvía los problemas, es mítico, también es leyenda urbana. La universalización de la medicina ocurre en la administración Oduber. Estamos hablando de 1976. Las crisis petroleras ya nos pegan en el 78 sí. y la anterior y la de deuda en 1981. Quiere decir que apenas se estaban instalando algunos elementos del Estado benefactor. Yo creo que el primer punto es aclararnos que un Estado benefactor a la sueca nunca ha existido en Costa Rica. Lo que sí es cierto es que no ha habido ninguna reforma fiscal importante después de la que se hizo en el gobierno de Monge y una parcial que se intentó y se realizó en el gobierno de José María Figueres, y el nuevo modelo que se ha diseñado, que transitoriamente tenía exoneraciones fiscales, a la fecha sigue sin contribuir. Turismo, zonas francas, los sectores más dinámicos de la economía, los que más le aportan en crecimiento, no aportan fiscalmente. Eso hace que la carga fiscal en promedio sea baja y quienes pagan impuestos en realidad pagan una tasa alta. Pero es lo que estás tocando, ese tema para mí es clave. ¿Cómo es posible que el sector turismo hoy por hoy no le esté aportando a este país, siendo la principal fuente de ingresos, los impuestos que le corresponden? Tienen programas especiales que se diseñaron en un periodo y la filosofía, recuerdo porque estuve en los consejos de gobierno donde esto se discutió, la filosofía era que había elementos de competitividad donde Costa Rica estaba rezagado. Eso obligaba entonces a que hubiese formas de compensación para permitir que las empresas pudieran competir internacionalmente. Entonces, como los puertos no sirven desde el punto de vista competitivo, las carreteras, los aeropuertos, había un rezago enorme, los trámites que a la fecha siguen sin resolverse, la simplificación de trámites para el sector productivo que no está en zonas francas. Entonces era necesario un programa de compensación. Para eso se plantean estas exoneraciones y subsidios, algunos se abusaron como los CATS. Y se han sostenido. Pero era pensado como un programa de transición mientras se acometían las reformas de fondo, se hacían las inversiones que hacían falta. Lo que pasa es que 30 años después seguimos en el periodo de transición y no se hacen las reformas de fondo. Pues estuviste también en el BID, desde Washington, desde el BID, desde la potencia número 1 del mundo. ¿Cuál es la percepción, a pesar de que vos estás en un ambiente de latinoamericanos, cuál es la percepción sobre Costa Rica? El país donde da mucho gusto venir a negociar un crédito porque hay capacidad de interlocución, capacidad técnica, y donde es una pesadilla ejecutar un préstamo. Costa Rica tiene el récord de ser el país donde es más difícil ejecutar un préstamo.
Y que es cierto que los préstamos, porque esto, el programa no es solamente para que vos y yo dialoguemos, sino también para que el televidente aprenda cosas de gente tan inteligente como vos. Y esto de los préstamos se dice que cuando son aprobados inmediatamente empiezan a generar intereses, y que muchas veces el país tarda en la Asamblea Legislativa aprobando un préstamo 10, 12 años, y que durante ese transcurso hemos estado pagando intereses a quien nos está financiando. ¿Qué hay de cierto en eso? Se paga una comisión de compromiso una vez que se aprueba un crédito. El gobierno lo solicita, sí, porque la institución que los aprueba tiene que sacar esos recursos porque están reservados para Costa Rica. Cuento un ejemplo. La carretera a Caldera se iba a hacer como inversión pública. En el gobierno de Monjes se aprueba en Consejo de Gobierno solicitar el crédito. El BID otorga el crédito. 20 años después, el BID le plantea al gobierno de Costa Rica, mire, dejen de pagar la comisión de compromiso, mejor cancelen este crédito y busquen otro modelo porque con este no han podido. Y bueno, 10 años después se hace este esquema de concesión, pero por 20 años se pagó comisión de compromiso y Costa Rica tuvo un préstamo que no ejecutó. ¿Y en dónde está el cuello de botella? ¿Es la Asamblea Legislativa o hay algo previo para esos préstamos? Porque hubo un momento inclusive que los préstamos eran aprobados desde el Ministerio de Hacienda, ni siquiera pasaban por la Asamblea Legislativa, supuestamente para darle más agilidad a ese trámite de préstamos. Hay países donde la fuente de financiamiento es irrelevante. ¿Qué quiere decir con esto? Que el gobierno presenta el presupuesto y el financiamiento puede ser préstamos internacionales o ingresos fiscales, dinarios, impuestos. Y lo único que revisa el Congreso es que estén financiados, pero no se pone a si apruebo este préstamo o no. Costa Rica quedó traumado después de la crisis de 1981 por la irresponsabilidad con que se incurrieron préstamos soberanos. Y entonces se pusieron un montón, como hacemos en Costa Rica usualmente, que se sobrereacciona, se pusieron una cantidad de controles para que eso no volviera a pasar. El resultado es que entonces es muy difícil contratar créditos. Y como el ejemplo del préstamo del BID de 800 millones para carreteras, cuando Costa Rica tiene un déficit de 10.000 millones de... Andaba un economista en estos días de CNN acá por Costa Rica y decía que el país tenía todo un marco para endeudarse más, que lo debía hacer. ¿Estás vos de acuerdo con esa posición? Costa Rica lo está haciendo y a una velocidad muy rápida, porque el hecho de no aprobar la reforma fiscal significa que Costa Rica se está endeudando cada día. Lo que pasa es que ese colchón, ese marco que tenía para endeudarse, debió haberse hecho para infraestructura, para programas sociales, para inversión social. Sí, para cosas que generen un desarrollo o generen segundas instancias. Lo que estamos haciendo es endeudándonos. Ya se están aprobando los eurobonos y cotidianamente en el mercado local. ¿Qué opinas de los eurobonos? Para pagar la planilla. Para pagar la planilla, literalmente. O sea, nos estamos comiendo la capacidad de inversión a largo plazo para el gasto cotidiano. A mí eso es como una familia que se endeuda para pagar el supermercado. O sea, la tarjeta de crédito. Nos estamos hundiendo. Estamos desperdiciando la capacidad de endeudamiento. A mí ese nombre de eurobonos me cae gordo, porque me suena como que fueran euros, ¿verdad? No tiene nada que ver. Es una idea que se generó en Europa y entonces de repente algún brillante político costarricense se le ocurrió ponerle al proyecto eurobonos. Entonces suena así como muy sofis. Sí. Lo que vos estás planteando es que Costa Rica está entrando en una zona de peligro con esos eurobonos. Pero uno oye en la Asamblea Legislativa y oye el gobierno actual defender eso más bien como la gran salvación del país. Es un alivio temporal y parcial. Entonces, como alivio se puede defender. Paliativo. Un paliativo menor. ¿Por qué? ¿Por qué es un paliativo? Porque el Ejecutivo puede endeudarse más barato en dólares en mercados internacionales, eso es lo que quiere decir eurobonos, en dólares, que en el mercado interno en colones. ¿Por qué? Porque la tasa de interés internacional
que tiene que pagar Costa Rica es más baja que la que tiene que pagar Hacienda para captar en el mercado local. Entonces, es como el nacional que prefiere ir a una banca estatal, que el crédito es más baratito que ir a un banco privado. Aquí es al revés, en lugar de lo interno es más caro que lo externo. Lo externo está más barato. Entonces es una medida paliativa en una situación desesperada. El Ejecutivo está desesperado porque no tiene cómo pagar la planilla, necesita endeudarse para pagar la planilla. Entonces está buscando dónde es más barato endeudarse, eso es. El problema de fondo es que no debiera endeudarse para estos propósitos. Los eurobonos serían una muy buena idea. Para hospitales, escuelas, carreteras. Exactamente. Y cobrar al turismo, a todas esas otras actividades que se están beneficiando de los tratados de libre comercio, porque han sido exitosos. Costa Rica ha demostrado ser exitosa en sus exportaciones, en su producción. El problema nuestro ha estado a la hora de cobrar los impuestos. Yo, por ejemplo, siempre estuve a favor del TLC, pero esperaba después de eso una reforma fiscal para esos que se están beneficiando, generaran una actividad diferente. Enio, te fuiste al BID, estuviste, ¿qué? 12, 15 años fuera de Costa Rica, y de repente vos ganando un excelente salario, me imagino, porque estás en el BID, estás en Washington, con un prestigio reconocido a nivel internacional, dirigiendo, creo que era para toda la zona de América, de Panamá hacia arriba, toda esta región te correspondía a vos, hasta México, si no me equivoco, ¿verdad? Y se te ocurre venirte a Costa Rica, regresar a tu tierra y buscar el desprestigio que corresponde hoy a la Asamblea Legislativa intentando ser diputado en el 2006. ¿Por qué dejar el confort de un organismo internacional y venir a aventurarse a una actividad política, inclusive con un partido, Unión para el Cambio, que no era ni siquiera un partido fuerte, de esos que pudiera uno decir, bueno, de fijo voy a ser diputado? ¿Por qué? Uno es agradecido con este país, mi familia, una familia Gloria quería volver, seguro, de clase media, que permitió surgir como muchas familias en este país. Me beneficié de la educación pública, particularmente la universitaria, y me becó la Universidad de Costa Rica, Inglaterra, a estudiar lo que yo quería. De tal manera que el país había invertido en mí y yo estaba dando lo mejor de mi trabajo profesional en un organismo internacional y beneficiando a muchos países, y el trabajo era relevante, motivador. Incluso tuve ocasión de trabajar en África también. Desde el punto de vista profesional y condiciones salariales y de comodidad, inmejorable. Pero yo tenía esa sensación de que yo le debía a Costa Rica. Y por eso entonces acepté la invitación del hermano de Gloria, mi esposa, a venirlo a acompañar. Y esa elección, lugar por San José, correcto, esa elección se polariza entre Liberación Nacional y el PAC, y el UPC, que era una decisión de Liberación Nacional, donde estaba incluso el expresidente Monge, pues se vio estrujada en la polarización, el proyecto no salió, me ofrecen de vuelta mi cargo en Washington, me lo guardaron y me lo ofrecieron de vuelta cuando termina la campaña, pero me llaman del gobierno. Eso digo ahorita, pero antes de eso, te fuiste 15 años, tenías una visión de Costa Rica, estuviste gozando el bienestar de Washington, llegás como diputado, tenés que recorrer el país. ¿Y qué país encontraste en esas visitas? En primer lugar, yo siempre fui economista para Costa Rica, o supervisor de los economistas para Costa Rica, y venía periódicamente. No es que yo desconociera la situación, más bien mi responsabilidad era reportar a la presidencia del banco y a las vicepresidencias la situación de toda esta área, Costa Rica incluida. Sí, pero veías números. Veía números. Pero ya venir y entrar a los campos y ver la pobreza es diferente a ver los números. Y el país que vos te fuiste 15 años antes no presentaba tanto tugurio, no presentaba tanta indigencia. No es cierto, había más pobreza. Y yo trabajé en la administración Oduber
en el ITCO de aquella época, el IDA, el INDER, en los temas agrarios, la pobreza era distinta, era pobreza rural, pero era pobreza muy dura. Había hambre, había desnutrición. Entonces era que los que vivíamos en el centro no veíamos la pobreza, los que vivíamos en el GAN no veíamos el cambio en los 80s es que deja de haber invasiones agrícolas para efectos agropecuarios y se trasladan a invasiones urbanas para efectos de vivienda y se genera entonces estos grandes precarios y tugurios urbanos que entonces se le hacen visible a la gente de la ciudad. Pero la pobreza incluso es menor hoy que lo era cuando yo me fui. Pero había los niveles de pobreza extrema que hoy hay, en esa época también. Había más pobreza extrema, incluso hoy, por el indicador internacional que me llama mucho la atención, te hago la pregunta, vos sí conoces por qué, porque en el imaginario colectivo eso no es cierto. Sí, no, es que Costa Rica, parte del tema son las leyendas urbanas, de nosotros mismos, de no reconocer lo que hemos hecho. Y particularmente si es un reconocimiento a la clase política, a los dirigentes. Estos en el imaginario popular. La clase política es la que vende mucho la idea de que hay que volver a la antigua socialdemocracia, socialcristianismo antiguo, y la mayoría de las personas piensan que sí. Bueno, es que parte del tema es no reconocer los progresos que sí ha habido y crear una imagen mítica del pasado y una añoranza. Lo que sí es cierto es que hay que resolver los problemas de hoy, volver al pasado no es posible. En aquella época, ¿cuánto podía ser el Producto Interno per cápita? Vamos a unos datos. La pobreza extrema internacionalmente se mide por las familias que tienen un ingreso igual o inferior a $1 diario. Ahora lo subieron a 25 centavos. A $1 diario. Esa es la comparación internacional, es la que se usa para el índice de desarrollo humano. Yo le doy a mis hijas 500 colones, 600 colones y me guindan, o sea, con eso no pueden salir a la calle. ¿Cuál es el porcentaje de la población costarricense que está bajo esa definición de pobreza extrema? 0. Por esa definición internacional, que en Haití está el 50% de la población, que en Guatemala está el 20%, que en Honduras está el 30%, en Costa Rica está 0. Hay pobreza, sí. Pobreza extrema por la definición nuestra, sí. Estamos hablando del 5%. Alguna gente pensará que por el aprecio y la amistad de tantos años, lo que voy a decir está sesgado por la amistad. Es posible que sí, tenga un poco de ese sesgo y la admiración que siempre te he tenido. Efectivamente, ese proyecto de Unión para el Cambio fue un fracaso. Enio Rodríguez, con todos sus pergaminos y con todo su conocimiento de la vida nacional y el aporte internacional, no sale de diputado, tal vez siendo el mejor candidato a diputado de todos los que los partidos propusieron en esa época. Y resulta que, seguramente por valorar ese espacio, el gobierno del presidente Arias te llama para ser director del Bambi. Resulta que Enio llega a ser director del Bambi y yo no tengo ningún temor en decir lo que voy a decir, conociendo las calidades de honestidad y de compromiso social que tenés vos. Salir del Bambi por un tema tonto, mal enfocado por la prensa nacional, y castigamos a este país, que no estoy pasándole brocha a nadie, estoy diciendo lo que conozco a plenitud, y sacamos de la política nacional a una persona que tiene un valor intrínseco y que sería fundamental en la política nacional. Así sacan a muchos y seguimos gobernados por mediocres. ¿Qué pasó en aquel momento? Ya ahora, en la tranquilidad, pasados los años, ¿por qué se da esa salida de Enio Rodríguez, que había cambiado y que cambió en ese momento lo que venía haciéndose en el Bambi?